Muy buenas noches. Dentro de las consultas con los sectores que votaron no en el plebiscito, se realizó hoy un encuentro del gobierno con el sector político del expresidente Andrés Pastrana. En la reunión participaron el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, por el gobierno, y por el sector pastranista, el excomisionado de paz Camilo Gómez, y junto a él estuvieron el ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde y el exmagistrado Jaime Arrula. También en representación del expresidente Pastrana estuvo el comisionado Arrula. La gran petición del pastranismo es que el acuerdo con las FARC no haga parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que el acuerdo sea incorporado inmediatamente en la Constitución. Nuestro invitado, el doctor Camilo Gómez, es comisionado de paz y quien asistió a la reunión con el ministro. ¿Por qué? Yamid, porque no se puede crear una paraconstitución. 50 millones de colombianos aquí y 5.700 guerrilleros allá. Está bien hacer un acuerdo de paz, está bien buscar mecanismos de justicia transicional, está bien buscar mecanismos de reforma agraria, está bien la titulación de las tierras, está bien buscar mecanismos de participación política, pero nuestra Constitución no nos la cambian 5.700 hombres. Ya la democracia es esa. La Constitución, como le decían a las abuelas, refiriéndose a las mujeres, a la Constitución no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y perdón, 5.700 guerrilleros no le pueden imponer una Constitución a 50 millones de colombianos. Pero no, pero eso, digamos, es una frase suya, porque no es imposición de la guerrilla, según entiendo. ¿No? Hoy el pueblo colombiano votó que no aceptaba eso. Es que esa discusión hoy ya ni siquiera vale la pena darla. Los colombianos democráticamente dijimos, no, muchas gracias, hay cosas rescatables de los acuerdos, pero entre otras, esa en particular, no, porque el colombiano, yo creo que el gran error de muchos fue pensar que los del no eran ignorantes. No, los del no leyeron los acuerdos y leyeron los puntos de vista y piensan, la gente del común, el elector del común es mucho más inteligente, los del sí y los del no, ambos son muy inteligentes y creo que la derrota lo que significa es un mensaje clarísimo, no en contra de la paz, en contra de muchos aspectos del acuerdo que se pueden mejorar. Y entonces, mejor dicho, por lo que usted dijo al comienzo, doctor Camilo, el contenido básico del acuerdo no tiene grandes observaciones. No es tan preciso, pero tiene cosas rescatables. Primero que todo, yo creo que yo soy el primero y el expresidente Pastrana que reconocemos el trabajo de 7 años de los dos equipos de negociación, del gobierno y del de las FARC. A ambos pusieron. Sería una tontería hoy votar a la caneca 7 años de trabajo. Ese documento de La Habana hoy no es aplicable, pero es rescatable. Pero, me ha dicho, cuando usted dice hay cosas rescatables, no es que lo demás no sirva, sino el acuerdo es bueno, básicamente, fundamentalmente. El acuerdo tiene cosas buenas. Sí. Hay cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan, pero que por la tolerancia las acepto. Y hay cosas, hay unas líneas rojas. Que no se aceptan. Que no se aceptan. Por ejemplo, la paraconstitución. Por ejemplo, las dudas sobre la propiedad privada. Por ejemplo. No, perdón. Lo de la Constitución está claro. Es decir, sí. Primero, el pastranismo no acepta que el acuerdo sea incluido como Constitución. La mitad del país, no solo el pastranismo. Ok. Lo cual quiere decir que cómo ejecuta el gobierno el acuerdo. Es muy fácil, Yamid, y lo proponemos en el acuerdo. Hay, en un acuerdo de paz hay asuntos que corresponden a aspectos humanitarios y otros que no. Los aspectos humanitarios, por ejemplo, la salida de los niños y las niñas del conflicto, sí. Los temas de desminado, sí. Esos temas típicamente humanitarios, perfecto, pueden entrar a ser parte del bloque de constitucionalidad. Otros temas, como el agrario, la participación política, no son propios de la Constitución, dejémoslos aparte y busquemos un seguro. Pero perdón, ustedes aceptan que sí haya
parte del acuerdo que sean incorporados inmediatamente a la Constitución? No, el acuerdo no existe, Yamit, para ser claros. No, cuando lo haya, digamos. Cuando lo haya, los aspectos humanitarios no es que lo aceptemos o no, es que por el derecho internacional se van a incorporar. Sí. Eso es una cosa que pasa automáticamente. Nos guste o no nos guste, pero es que son los aspectos básicos, los principios básicos humanitarios. Pero no le entiendo, porque usted dice primero, nosotros no aceptamos la paraconstitución. Claro. Y después dice, no, sí aceptamos que entre en la Constitución. No. A ver, cuando me refiero a la paraconstitución, Yamit, me refiero a que el documento de La Habana tiene un montón de temas que no son constitucionales, que cambian todo el esquema y la columna vertebral y sustituyen la Constitución. Los elementos humanitarios no la sustituyen. Pero, por ejemplo, ¿cuáles? El agrario, la participación en política, la justicia transicional. ¿Qué tema agrario? Todo el acuerdo agrario no tiene nada que hacer en el bloque de constitucionalidad. El tema agrario. Segundo. Todo el bloque de participación en política. Pero en el tema agrario no hay... ¿Qué norma que esté incluida dentro del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC le preocupa? No, a ver... La propiedad no está en juego. Está en juego si se involucra en el bloque de constitucionalidad. Proponemos, para ir a lo positivo, Yamit, nosotros no hacemos solo críticas, estamos haciendo propuestas. La expropiación por vía administrativa para la constitución del Fondo de Tierras. No entra al bloque de constitucionalidad, pero le ponemos, esa expropiación se hará de conformidad con la Constitución colombiana. Y solucionado el problema. Okay. Es que aquí hay que ver las cosas en su real perspectiva. Creo que por buscar demasiados seguros, el abogado español comunista y Leiva se le metieron a armar una melcocha jurídica que ni ellos mismos entienden ya. Y creo que eso salió mal. Incorporar los acuerdos a la Constitución distintos de los aspectos estrictamente humanitarios no es viable ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Yo le pregunto, Yamit, ¿usted cree que en España, para poner un ejemplo cercano a Colombia, si se hace un acuerdo con la ETA, los españoles van a permitir que el acuerdo con la ETA lo metan a la Constitución? No. Pero, déjeme ir a ponerme los zapatos del otro lado. Entiendo también la preocupación de las FARC de tener la necesidad de contar con un seguro. Busquemos un seguro que sea constitucional. Los hay. Primero porque el presidente de la República, cuando se firme un acuerdo aceptado desde luego por el pueblo, tiene la obligación de cumplirlo por orden constitucional y legal, porque es su obligación, como la de todos, cumplir con los actos administrativos. Es como si el presidente firmara un decreto y no lo cumpliera. Es que el acuerdo no se va a echar para atrás y el primer seguro fundamental es un seguro político. Usted se imagina, Yamit, los acuerdos del M-19 en la Constitución nunca entraron y siempre se cumplieron. Se imagina si este acuerdo hubiera ganado el sí, el siguiente gobierno con una minoría del 15% puede echarlo para atrás. Si no hay acuerdo político, está en riesgo. Las FARC, a quien no les estamos imponiendo un nuevo acuerdo. Este es un mensaje para los señores de las FARC muy directo. Aquí no estamos tratando los colombianos de imponerles ningún acuerdo, estamos poniéndonos de acuerdo para llevar las alternativas al acuerdo existente. Pero si las FARC hoy son políticamente hábiles, entenderán que imponer un acuerdo a la fuerza es lo más riesgoso para el acuerdo mismo y para las FARC. Es decir, incluir el acuerdo en la Constitución es imponerlo a la fuerza. Primero, es inconstitucional. Segundo, es innecesario. Tercero, no garantiza nada. ¿Y qué hacemos, doctor Camilo, con la posición de las FARC? En el sentido de que ellos dicen, ¿qué garantía tenemos nosotros? Compartida por el gobierno del presidente Santos. ¿Qué garantía tienen las dos partes de que el próximo gobierno respete el acuerdo? Yamit, cuando un Estado, un presidente firma un acuerdo con un grupo guerrillero, lo hace no en su condición de jefe del gobierno, lo hace en su condición de jefe del Estado, a nombre del Estado completo. Es una de las pocas funciones que el presidente de Colombia tiene en su condición de jefe de Estado. Segundo, la Constitución, ¿por qué puede un presidente firmar un acuerdo? Porque la Constitución, norma máxima, permitió una ley que permitió a su vez que el presidente firmara acuerdos.
solo una acción de cumplimiento llevaría a obligar al presidente a que lo cumpliera. Y tercero, el único acuerdo, el único seguro válido de fondo es un acuerdo político. Usted, por ejemplo, vivió lo del M-19. ¿Quién echó para atrás lo del M-19? Nadie. Y no tenía ni bloque de constitucionalidad, ni Leivas, ni Santiago, ni nada de esas cosas. Aquí, si las FARC quieren un mayor seguro, busquémoslo. Un artículo en la Constitución que diga los acuerdos con las FARC se cumplen. No tiene ningún problema. Pero inocuo, pero aquí nos gusta más ver las cosas escritas que el fondo. Usted tuvo la ocasión de exponer esta tarde al señor ministro de Defensa, delegado del presidente, esta posición. ¿Él qué respondió? Nada, y eso es muy preocupante, Yamit. El ministro fue muy amable, entendió que había propuestas aceptables, pero no es la respuesta del ministro. El presidente Pastrana le escribió al presidente Santos a principios de la semana y le preguntó: señor presidente, ¿este ejercicio que estamos haciendo sirve para algo? Y hay silencio. No contestan la carta para saber si nuestro esfuerzo, el esfuerzo de la mayoría democráticamente que ganó el plebiscito, va a ser respetado o no. Yo creo que el presidente lo primero que tiene que hacer es salir y decir: sí, voy a recoger de verdad las inquietudes, de verdad, no una cosa cosmética como dice la canciller o como dice el ministro Juan Fernando Cristo, para que lo presentemos o lo presente el gobierno, desde luego, ante la guerrilla. Se trata de construir un consenso nacional, es que eso es posible, Yamit, y es el único seguro para las FARC. Ni siquiera lo piense para el pueblo. Si no hay un consenso básico, las FARC no tendrán nunca un seguro, por más normas que sea. Este no es un problema de abogados, este es un problema político. Yo soy abogado, Yamit, pero el proceso se lo pegotearon metiéndole tanto abogado, sobre todo abogados extranjeros comunistas. ¿Pero qué es lo que usted llama seguro? Lo que las FARC pide. ¿Cómo hacemos para que se cumpla? Esa es la gran pregunta. Un acuerdo político para que se cumpla. Y claro, podemos buscar mecanismos. ¿Y cuál es el seguro? El acuerdo político. ¿Y cómo se logra? Oyendo a la gente de verdad, oyendo a los distintos. Hay un hecho político que no se puede desconocer y que ojalá no se desconozca. Yo oigo a la canciller y al ministro del Interior haciendo campaña a costillas de este momento tan difícil de Colombia. Yo creo que el ministro del Interior y la canciller, si quieren hacer campaña política, que se retiren del gobierno ya. Es más, extraña que ante el hecho político sucedido ese domingo del plebiscito no haya la renuncia del ministro del Interior, aunque sea, y obviamente la canciller. Pero bueno, cada uno maneja las cosas como quiere. Creo que el seguro político se lo dan todos los grupos del no que estamos trabajando y todos los grupos del sí. Ahí está el seguro político de las FARC. Pero mire, doctor Camilo, dice el pastranismo, nuestra posición es esta. El presidente dijo, horas después de la derrota del sí en el plebiscito, que él estaba dispuesto a escuchar y que aceptaría las propuestas si son aplicables. Lo dijo claramente. ¿Qué pasa con el proceso si temas tan fundamentales como la justicia y como la participación en política de los que hoy son líderes guerrilleros fracasan? Pues, Yamit, si son aplicables, yo creo que toda idea es aplicable si está dentro de la Constitución, primero que todo. Segundo, me parece que las FARC deben entender que aquí no les vamos a imponer un acuerdo, yo quiero ser insistente en eso. Tercero, hay un elemento que yo quiero resaltar para proteger, que está muy bien pactado en los acuerdos. El acuerdo de cese de fuegos y hostilidades hay que protegerlo. Hoy le dije al ministro de la Defensa, estamos listos a ayudar en Naciones Unidas y en la comunidad internacional para proteger ese acuerdo. Es muy bien hecho. Pero a no lo dice yo, lo dice el gobierno, está bien hecho. No, de acuerdo, pero las FARC dirían, ¿y a cambio de qué mantenemos el cese al fuego? Yamid, a cambio de que las FARC tienen que ver una realidad política. La votación del plebiscito a la que ellos se sometieron se perdió. Ellos perdieron su primera votación en su historia política. Ellos son hoy un partido político. Entonces, en opinión de ustedes, ¿qué deben hacer las FARC? Responde el doctor Camilo inmediatamente después de comerciales.
su estatus, Camilo. Yo no puedo decirle a las FARC qué hacer, pero sí le puedo decir a las FARC, dar un mensaje. Aquí estamos unidos buscando la paz, no buscando imponerles un acuerdo. Yo me los imagino sentados en La Habana pensando, allá están los oligarcas, allá están las élites, los militares, los gringos, y nos quieren imponer algo. No, pero tienen que darse cuenta de una realidad política. Es que la elección la perdieron y hoy el acuerdo no existe porque ellos aceptaron esa regla del juego. ¿Qué tal que en un partido de fútbol, después de que el partido de fútbol se acabe, resuelva uno de los equipos decir que mejor prorroguen un poco más el tiempo porque de pronto meten un gol o como estaba lloviznando? Entonces, no, las reglas de juego fueron esos y ellos lo aceptaron. Y le invito a las FARC a que revisen las posibilidades que estamos planteando todos. Hoy, por ejemplo, nosotros hicimos planteamientos en temas tan sensibles como los jueces nacionales en la justicia transicional. Aceptamos la justicia transicional. A mí no me gusta, pero no tengo problema en aceptarla porque entiendo la parte contraria. Pero pongámosle jueces nacionales y pongamos una figura que se llama el amicus curiae, que es una figura internacional que permite que vaya un juez al proceso específico a solicitud de una de las partes, con voz pero sin voto. No perdemos la soberanía de la justicia, respetamos a nuestra justicia ordinaria, imbriquemos, coordinemos la justicia transicional con la justicia ordinaria. Son cosas que al final tampoco son las más graves, eso sí, sin bloque de constitucionalidad. Sí, pero bueno, en opinión suya, como representante usted del sector pastoralista del Partido Conservador, ¿cómo vamos a salir de este atolladero en que estamos? Yamit, como dice el viejo chiste, organicémonos. Este lado de la mesa, el gobierno, los partidos, en eso estamos. Pongámonos de acuerdo pronto. Mire, 8 días después de la reunión del presidente Pastrana con el presidente Santos, 8 días, tiene un documento entero con propuestas técnicas elaboradas por el mejor equipo posible en Colombia. Creo que, de otra parte, con esas propuestas hay que el gobierno, en vez de estar el ministro Cristo o la canciller prendiendo este país a punta de declaraciones innecesarias, deberían estar construyendo como lo estamos haciendo. ¿Declaraciones como cuáles? Las de Cristo y la canciller diciendo que es que aquí son unos retoquitos. No, no son unos retoquitos. Aquí hay que hacer unos cambios importantes y posibles. En eso estoy de acuerdo con el presidente Santos. Yo creo que el daño que está haciendo la canciller y el ministro Cristo en este proceso de ponernos de acuerdo es muy complicado. Ya creo que es hora de que se den cuenta que perdieron políticamente en un hecho sin precedentes, pero construyamos, Yamit, no hay que armar más peleas, construyamos sobre lo construido, esa es nuestra propuesta, unas líneas rojas simples, un documento de La Habana útil, una guerrilla que puede, ojalá vea que la intención no es tirarnos a las FARC, la intención es construir un acuerdo que sea posible para que todos los colombianos, no solo una parte, todos, podamos vivir en paz. Sí, pero sigue diciendo la pregunta, ¿cómo salimos del enredo? Número 1, un acuerdo, que el presidente lidere el acuerdo. Número 2, pongámonos en un acuerdo básico de las líneas rojas en las que todos están. Número 3, el gobierno va a La Habana, si quiere lo acompañamos, no tengo problema. Yo ya vi muchos guerrilleros en mi vida, pero listo, volvemos para que la guerrilla sienta la confianza de que los del sí y los del no. Usted dijo La Habana. Ya el uribismo dijo que no, que ellos no. Perdón, ahí hay que ser muy precisos. El gobierno es quien decide quién va a La Habana. Ustedes tienen voluntad de ir, sí los invitan. No, es una decisión del presidente. ¿Sabe cuál es la salida? Señales de confianza. Tenemos que darle a las FARC una señal de confianza que estamos construyendo. ¿Tenemos quiénes? Los del no y los del sí. Hoy los del sí están más beligerantes que los del no. Hay señales que se necesitan del gobierno de confianza. El gobierno tiene una profunda desconfianza con los del no. Los del no tenemos desconfianza con los del gobierno. Empecemos a construir esa confianza rápidamente, en eso coincido, y tenemos la comunidad internacional de garante, que es un elemento supremamente importante. Yamit, cuando en una crisis uno tiene dos caminos, o acabar profundizando la crisis y despedazando todo, o encontrarle salidas con cabeza fría y ánimo constructivo. Hoy nuestro ánimo es absolutamente constructivo.
Se lo digo al gobierno desde aquí y se lo digo a las FARC en La Habana. Bueno, pero entonces, supongamos que el presidente Santos, supongámoslo, incorpora parte de las sugerencias del pastranismo y del uribismo al acuerdo. ¿Hay que hacerse? ¿Se consulta otro plebiscito? Cada día trae su afán. Primero, pongámonos de acuerdo en el acuerdo. Sí, es decir, luego, encontramos unas posiciones, un marco, hay que darle flexibilidad al gobierno para que pueda dentro de esa flexibilidad discutir con las FARC. No le vamos a imponer a las FARC nada. Señores de las FARC, ¿quieren o no quieren cambiar, ajustar lo que hay según un resultado democrático al que se sometieron? Esa es la primera pregunta con ellos. Han dicho que sí, que pueden revisar cosas y sentémonos. Si nos tardamos 2 o 3 meses, no. ¿Qué pasa? Nada, que tenemos una paz para todos. Pero bueno, pero ¿cómo se le consulta a la opinión pública como hicimos con el plebiscito? Si está o no de acuerdo con las... Pero es que, Yamit, yo creo que cada día tiene que traer su afán. ¿Usted se imagina la delicia que sería cualquier mecanismo, llámelo plebiscito, referendo, votación, consulta, no importa, todos diciendo voten sí? A eso es a lo que tenemos que llegar. Ya no habría campañas del no porque el 98%, por no decir el 100% de la gente, acompañaría al presidente Santos. Yamit, el presidente Pastrana empezó su reunión con el presidente Santos diciéndole, presidente, la paz es suya, úsenos para apoyar la paz entre todos. Lo que no es válido es seguir dividiendo al país. Hay una votación, hay un voto efectivo y construyamos. No entiendo por qué no podemos construir. Entonces, digamos, doctor Camilo, el eje fundamental de la posición del pastranismo en este proceso de diálogo sobre el acuerdo de paz es no incluyan el acuerdo en la Constitución. Le pinto 3 líneas principales. Sí. El acuerdo no puede ser una paraconstitución, hay que defender la propiedad privada, la justicia debe ser de colombianos a colombianos y debemos respetar la justicia ordinaria simplemente enlazando, coordinando la justicia transicional, aceptamos la justicia transicional para que esté coordinada. Son aspectos técnicos. Desde luego hay otros aspectos ya en cada uno de los puntos, pero no cambiemos el modelo económico agrícola y listo, aceptamos la reforma agraria, aceptamos que haya nos parece buenísimo que haya un programa masivo de titulación de tierras para los campesinos, sobre todo para las mujeres campesinas, pero no titulemos las tierras de los que tienen coca, por ejemplo. O sea, podemos, Yamit, de corazón se lo digo, a usted y a todos los que nos ven esta noche, el acuerdo tiene cosas buenas, el acuerdo tiene otras que podemos aceptar todos, los del sí y los del no, y hay otras que hay que corregir para que la paz sea de verdad estable. Aquí, en nuestro lado, los conservadores, no el pastranismo que no existe, los conservadores del no, estamos con la mejor disposición, no a imponerle un acuerdo a las FARC, a proponerle al gobierno fórmulas que abran un camino de solución. Usted sabe, doctor Camilo, cómo termina nuestra entrevista todos los días. A ver, acuerdo. Sí. FARC. Ojalá oigan. Gobierno. Bájenle, calma. Santos. Oiga mucho. Cristo. Hasta luego. La canciller. Me alegra que vaya a la campaña política, pero chao. Villegas. Está haciendo un esfuerzo importante. Pastrana. Tiene buena fe. Uribe. Creo que se la va a jugar por la paz. Pasado. Lecciones por usar, lecciones aprendidas para usar. Presente. Esperanza. Y futuro. Ojalá una paz de todos. De todos. Doctor Camilo, muchísimas gracias. Comienzo por usted la pregunta para nuestros televidentes. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, en que el acuerdo de paz final, el que se acuerde, sea incluido automáticamente en la Constitución? No, pero se firma. ¿Ustedes están de acuerdo en que el acuerdo
final al que se logre llegar, si es que se logra llegar, ¿no? ¿Está incluido en la Constitución? ¿Sí o no? ¿Ahí? Resultados de sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.